Maestro Meir Falcón, gracias por venir. Te lo agradezco Joaquín, mucho. muchísimas gracias por la invitación, un placer. Oye, a ver, de la SEDATU que había a la SEDATU que hay, ¿cuáles son las diferencias o cómo las recibiste? Pues mira, ha sido un tema complejo, ¿no? Es una secretaría que en primera instancia, cuando se conformó originalmente, es una secretaría normativa, tiene el carácter de, digamos, un tema de normatividad en lo que corresponde a la planeación urbana. Pero sin dientes. Exacto, sin dientes, ¿no? De alguna forma así lo podemos decir. Y hoy en día hemos pasado de una SEDATU que es plenamente normativa a una SEDATU que hoy en día ya tiene la capacidad de ejecución de obra pública. Eso es muy importante porque prácticamente nosotros tenemos dos programas prioritarios, digamos a nivel nacional. Tenemos por un lado el programa de mejoramiento urbano, el PMU, que hoy en día nos concentramos en 15 ciudades a lo largo del país, prácticamente 10 en la frontera norte y otras 5 de carácter turístico, y por otro lado tenemos el Programa Nacional de Reconstrucción. Entonces esto nos permite a nosotros poder operar de mejor forma en territorio, que es un tema indispensable. No, además es un tema, por más que esté acotado el territorio a una superficie, es un tema que desborda la superficie. Sí, es un tema complejo porque recordemos que al final de cuentas, digamos, los tres órdenes de gobierno tienen que coadyuvar perfectamente en el tema de ordenamiento territorial. Recordemos que, bueno, las atribuciones del municipio son muy claras, ¿no? Ellos hacen y deciden de alguna forma los usos de suelo de su área, de su ámbito municipal. Entonces, de alguna forma, nuestro trabajo dentro de la Secretaría es coadyuvar con los diferentes órdenes de gobierno. Sí, y eso de los usos del suelo es una fuente de corrupción, vamos, extendida e inagotable. Sí, es un tema que tenemos que encontrar mejores mecanismos, y otro tema es fortalecer los cuerpos técnicos dentro de los diferentes municipios. Encontramos una gran variación entre algunos municipios que sí tienen, digamos, los cuerpos técnicos, los ingenieros, los abogados, los arquitectos, que pueden desarrollar de forma correcta sus programas de desarrollo urbano, pero hay otros municipios que tenemos bastante rezagado, y una de las funciones de la Secretaría es empezar a empujar a los municipios más rezagados en que puedan tener sus instrumentos de planeación al día. A ver, dime, de las 10 ciudades fronterizas que van a, déjame decir, recuperar, ¿no? Sí. ¿Cuáles estarían entre otras? Pues tenemos Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Reynosa, Matamoros, tenemos San Luis Río Colorado y Piedras Negras. Entonces, prácticamente en estas ciudades que estamos en la frontera norte nos encontramos con un problema pues bastante particular. En mucho tiene que ver con el tema del abandono en aspectos de vivienda. Tenemos mucha vivienda abandonada en la frontera norte, tenemos una carencia de equipamiento y servicios básicos en muchas colonias. Entonces, lo que hace prácticamente este programa es que de alguna forma encontramos las zonas de mayor carencia en servicios básicos, agua, luz, drenaje, y lo que corresponde tenencia del suelo, vivienda y equipamiento, llámese una plaza pública, llámese un deportivo, un centro cultural. Entonces, lo que nosotros estamos atendiendo son las zonas de mayor carencia y marginación en estas ciudades fronterizas. Me decía hace poco el director del Infonavit, que estuvo sentado aquí donde estás tú, que en Tijuana, solo en Tijuana hay una unidad de 20,000 casas de habitación abandonada. Es un problema... y que ya se están dando casos de ocupaciones e invasiones. Sí, cuando nosotros hemos ido a campo, incluso también con el director del Infonavit, nos hemos topado y tocando puerta por puerta, ¿no?, a las viviendas que están desocupadas y abandonadas. Muchas ocasiones son, digamos, inquilinos que invaden, porque la vivienda, bueno, ha sido abandonada, ya lleva 2, 3, 4 años, y es un problema muy concentrado que estamos viendo en la frontera norte, ¿no? Además, levantaron donde no hay servicios, no hay agua, no hay luz. Y donde son zonas también susceptibles a inundaciones, a problemas, digamos, no tienen los municipios actualizados sus atlas de riesgo. También es otro problema ahí importante que tenemos que encontrar los mecanismos. Por un lado, creo yo, que es una política y un programa de recuperación de vivienda abandonada en estos conjuntos, y otra forma de trabajar es, digamos, a través de la Política Nacional de Vivienda. De alguna forma, establecer lineamientos más claros, más adecuados, en dónde sí y en dónde no urbanizar. Sí, lo que pasa es que luego ya se mete el ayuntamiento y hace lo que le da la gana.
Ese es uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado. Digamos, municipios que dan los permisos, las licencias, en la buena voluntad de que también la contraparte, los constructores, terminen de hacer, digamos, la implementación de los servicios básicos, y en muchas ocasiones pero no los hacen. O se terminan a la mitad, o se quedan a la mitad, o de alguna forma se dio la autorización en una zona inundable, ¿no? Que hemos visto mucho en Tamaulipas. En Tamaulipas, y lo vimos finalmente en Acapulco, también en 2013. Sí, es otro problema también que tenemos que atender. A ver, tenemos de... Dime, dentro de la SEDATU heredaste un problema, pues es un problema de la justicia, pero en cierto modo pues tú eres el titular de la SEDATU, que es la llamada estafa maestra. Claro. ¿Tú has registrado este caso? Nosotros hemos venido más que nada coadyuvando con la Secretaría de Función Pública y la Fiscalía en dos prácticamente caminos, ¿no? Ellos nos hacen solicitudes constantes de información, nos hacen, digamos, pronunciamientos muy particulares de casos, digamos, anteriores a nuestra entrada en la administración, y lo que hemos venido haciendo es tener mesas de trabajo con la Secretaría de Función Pública y con la Fiscalía para entregar toda la información que corresponde. Bien, ahora el tema de Santa Lucía, me acabo de enterar que también pasa por tu oficina. Tiene que ver por la naturaleza propia de la Secretaría. Yo, a grandes rasgos, digamos, es un coordinador de desarrollo territorial y de ordenamiento territorial. Tenemos las facultades y la obligación de tener que coadyuvar en el mediano y largo plazo que infraestructuras o proyectos de este tamaño, de este calibre, podríamos decir, se generen, digamos, con un esquema de una planeación desde el Estado, ¿no? No podemos, digamos, de alguna forma pensar en un desarrollo de esa magnitud, de ese tamaño, el aeropuerto, sin de alguna forma empezar a juntar las diferentes partes, que son prácticamente los municipios aledaños al aeropuerto con los que hemos venido trabajando. Incluso ya firmamos un convenio de colaboración entre los municipios aledaños, Zumpango, Nextlalpan, Tonatitla, Tecámac, ¿no? Y otro municipio en Hidalgo, Tizayuca, y con ellos son los que estamos ahorita trabajando, conformando en primera instancia equipos de trabajo, mesas de trabajo, para de alguna forma tener un diagnóstico más claro de las necesidades que tienen estos municipios al día de hoy, sus carencias, que son considerables, y de alguna forma tener una noción de cómo va a crecer la zona metropolitana. Exactamente, ¿qué es lo que va a pasar con ellos, no? Exactamente. Porque los aeropuertos son polos de desarrollo. Así es. Y de inmediato quedan cercados pues por el urbanismo, ¿no? Por el crecimiento urbano, y ese es uno de los grandes problemas que nos hemos enfrentado. Estos municipios en los cuales nosotros conformamos este convenio de colaboración prácticamente tienen 1 millón de habitantes, de los cuales es algo muy importante resaltar, y tenemos que trabajar al respecto. Prácticamente tenemos 400,000 habitantes en estos municipios que viven de alguna forma con una carencia social, llámese educación, vivienda, salud. Entonces están en una línea digamos, de carencia social. Entonces es importante tener en cuenta que prácticamente 400,000 habitantes en estos, digamos, en esta zona inmediata, digamos, en un radio de 10 kilómetros a la periferia, se encuentran con un rezago importante. Y entonces, que el aeropuerto no se los va a resolver. No se los va a resolver de forma inmediata, pero creo que ahí está la gran oportunidad del Estado mexicano. Creemos que firmemente que de alguna forma, coadyuvando en el ordenamiento del territorio y pensando de forma conjunta en los próximos años cómo se va a desenvolver este crecimiento urbano en equipamiento, infraestructura, escuelas, todo lo que requiere un crecimiento en la zona, y que también la población de la zona, de estos municipios, sean quienes trabajen dentro, digamos, el aeropuerto, ¿no? Digamos, que no sea un proceso en el cual digamos, capital humano viene de otras partes, sino que sean internos, que sean de la zona. Sí, como era el proyecto original de Texcoco, pero también hay problemas con algunos ejidos, con ejidatarios, ¿no? Con los terrenos. Bueno, más que problemas, nosotros hemos ya realizado una consulta indígena en Tlalpan, en lo que corresponde al ejido de Altocán. Ahí es donde nosotros ya realizamos una consulta indígena. Nosotros nos acercamos con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
y con el Instituto y con la Sedena conformamos ya a partir del 10 de marzo la consulta. Fue una consulta que fue aprobada por mayoría, que cumplió todos los requisitos de ley que tiene que llevarse a cabo, en donde no solamente estuvo la Secretaría, estuvo la Secretaría de Gobernación, Semarnat, Educación, la Secretaría de Cultura, el INAH, estuvieron, digamos, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, Conagua. Tuvimos una gran cantidad de, digamos, de gente involucrada a lo largo del proceso, es un proceso informativo y deliberativo. Entonces nosotros nos fue bien, fue aprobada en términos generales. Ahora se han generado, digamos, procesos de seguimiento. O sea, parte de la consulta establece que tiene que haber un proceso de seguimiento y se han generado ya, digamos, 2, 3 reuniones al respecto, en los cuales en lo que lo hemos acordado le estamos dando un proceso. Mira, estoy hablando con el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, el maestro Román Meyer Falcón. En el caso de la refinería de Dos Bocas, ¿eso no pasa por ustedes, por la SEDATU, o sí? El tema ahora sí que terrenal. Bueno, el terrenal estamos coadyuvando con la Secretaría de Economía al respecto. Estamos analizando cómo vamos a trabajar el espacio en relación a donde se va a plasmar la refinería. Estamos ya en proceso de pláticas con ellos para ver también las necesidades que va a tener que requerir esta refinería, no solamente de forma inmediata, sino también en lo que corresponde en las inmediaciones, ¿no? ¿Y en el caso del tren transísmico? En el tren transísmico vamos más como en un aspecto de desarrollo regional. Ajá. Como, digamos, el avance todavía nos permite más que nada encontrar un tema de desarrollo regional, trabajar en esas líneas de acción con los diferentes estados, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De alguna forma también nos hemos involucrado, entonces, pero ese proyecto en particular creo que, digamos, tomando en comparación otros proyectos y las velocidades, estamos más sobre todo metidos en lo que corresponde a lo que es el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Y en el caso del Tren Maya pasa por la SEDATU algún tema? Estamos en colaboración con Fonatur, ¿no? En lo que corresponde a las estaciones, el impacto urbano que tendrían las estaciones, y van en relación a de forma muy similar a lo que se está trabajando con los otros municipios. De alguna forma, verificar que sus programas de desarrollo urbano, sus atlas de riesgo, estén actualizados y que de alguna forma tomen en consideración en el mediano y largo plazo el impacto que puede tener una estación en cada una de estas ciudades, ¿no? Bien, en el caso de la Ciudad de México, cuando hablan de la reconstrucción, yo todavía, bueno, sí me lo puedo creer, porque aunque fue un desastre completamente diferente, de una dimensión jamás vista, el del 19 de septiembre de 1981, de los que todavía hay damnificados, sí. Del 2017, la misma fecha, 19 de septiembre, es un problema. Yo es que yo no puedo entender, no puedo acabar de entender cómo es que todavía hay damnificados. Desafortunadamente así fue, digamos, de alguna... La reconstrucción sigue pendiente. Sigue pendiente, pero estamos trabajando en ello. Uno de los temas que vale la pena, digamos, de alguna forma, tenerlo en consideración es que cuando sucedió el sismo, digamos, la decisión que tomó en ese entonces el gobierno federal fue hacer un censo. Para bien o mal, en muchas ocasiones vamos a comunidades que nos siguen diciendo nunca me censaron, ¿no? Y con base en ese censo se determinaron, digamos, 2 tipos de apoyos. Uno que son apoyos parciales y otros que eran apoyos totales. Pero uno de los grandes problemas que surgió es que estos apoyos, indistintamente de la afectación en cada una de las viviendas, que es diferenciada, una vivienda puede tener una afectación en un muro, el otro un colapso de la losa, el otro un tema de acabados, es muy diferente. Se tomó la decisión de tomar, digamos, esos 2 tipos de formas de determinar y se entregaron los apoyos. Pero se entregaron los apoyos sin una supervisión técnica. Y ese fue uno de los grandes problemas. Mucha gente recibió el recurso, pero al no tener una supervisión técnica, digamos, un arquitecto, un ingeniero que te pueda apoyar en maestro de obras, por lo menos, ¿no? Ese fue uno de los grandes problemas. Entonces, a pesar de que los montos que nos habían dado cuando nosotros entramos en funciones eran considerables, nos hemos topado que cuando... Esta información solamente te das cuenta regresando al campo. No hay, digamos, un censo perfecto que nos estemos basando, entonces tenemos que regresar al campo, tenemos que regresar comunidad por comunidad. Y es un tema complejo porque lo que nosotros estamos planteando ahora es que sí haya un seguimiento técnico. Cada una de las acciones de vivienda que vamos a hacer en este año tienen que tener un acompañamiento técnico, tiene que haber
un arquitecto, un ingeniero, que vaya con la familia, que vaya con la persona y que determine el proyecto en sí, y hay un proceso de administración. Eso quiere decir que haya un seguimiento a lo largo, ¿no? 1, 2, 3 visitas, dependiendo si es mejoramiento o es sustitución. Entonces es un tema de tejer fino en territorio. Bien, maestro, pues te aprecio mucho que hayas venido esta tarde. Muchísimas gracias. Y espero que nos sigamos viendo por aquí. Un placer por la invitación. Muchas Oye, gracias. ¿se va a quedar el nombre de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano? Está muy grande, ¿verdad? Tenemos que... Sí, no, pues es que yo creo que es el tamaño de su responsabilidad. Y es muy complejo porque al final de cuentas otras secretarías es muy fácil de poder determinar, trabajo, salud, sí. Pero es complejo dar a entender el tema territorial. Y además es una labor titánica y inalcanzable, ¿sí? Lograr el desarrollo agrario, territorial y urbano de este país. Y en coordinación con todos los poderes y órdenes de gobierno. Bueno, sí. Bueno, pues te deseo mucho éxito. Te agradezco Román. mucho. Muchas gracias, el maestro gracias. Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al quien le aprecio, le agradezco la confianza de haber venido esta tarde a este estudio.